Bueno, hermanos, ¿tienen su Biblia lista? ¿Tienen la Biblia lista ya? Vamos a buscar en la palabra del Señor, como siempre les digo, para que todo sea respaldado por la santa palabra de Dios, porque aquí no venimos a hablar palabra de humana sabiduría, sino la palabra de Dios. Y van a buscar conmigo en Marcos capítulo 12. Hoy vamos a estar casi en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, el versículo 13 al 17. Y voy a ir un poquito rápido porque, bueno, hoy tenemos partido y, hermanos, quiero animarlos una vez más para que ustedes, yo les voy a mandar un link a todos y también lo vamos a poner ahí en el Facebook para que ustedes se inscriban a la escuela que vamos a empezar en marzo. Vamos a empezar un entrenamiento. Y todos, absolutamente todos, están invitados a formar parte del entrenamiento. Es requisito para todos los que estamos sirviendo. Así es que desde mi persona hasta los maestros, los sugieres, todos los que estamos en un equipo de servicio, los de la alabanza, todos vamos a estar en la escuela, en el entrenamiento de discípulos. Y va a ser los martes. Va a ser 3 martes virtual y el 4.º martes de administración va a ser presencial. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan así un tiempo de administración? Qué rico, ¿verdad? ¿Cómo nos hace falta ese tiempo que fueron circunstancias, lo de la pandemia y todo eso que nos hicieron cambiar muchas cosas, pero ya estamos volviendo nuevamente y vamos a tener esos tiempos de administración para todos nosotros y vamos a hacerlo presencial, por eso una vez al mes y 3 veces al mes lo vamos a hacer virtual. Marcos 12, 13 al 17, ¿ya lo tienen? Y otra cosa que les quiero decir es que la próxima semana vamos a traer 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos, todos los que quieran invitados. Porque vamos a hacer el Día del Amigo por causa del Día de la Amistad, del mes de la amistad, nos aprovechamos de todas esas cosas para hacer algo evangelístico, ¿verdad? Entonces ese día invite a una amiga, a un amigo, a un vecino, a la nuera, no sé, a cualquier persona que no conozca del Señor, no personas que van a otra iglesia, hermanos, porque siempre les decimos, ¿verdad? Que si otras iglesias pescan en pecera, nosotros no. Usted tiene prohibido invitar personas de iglesias evangélicas, eso es falta de ética. Por favor, me están escuchando ahí en Facebook. Eso es falta de ética. Nosotros no invitamos a los hermanos, aunque se hayan ido de aquí o no, lo que sea, usted no los invita. Tiene que respetar que ellos tienen unos pastores y que ellos decidieron estar en una congregación y eso hay que respetarlo. Entonces es muy importante que nosotros invitemos personas que no se congregan, personas que no conocen del Señor o personas que están en una iglesia con falsas doctrinas, o sea, con doctrinas que sabemos que no es lo que la palabra del Señor dice. Amén, hermanos. Todas esas personas las puede invitar. ¿Cuántas personas así conoce usted? Ah, bueno, entonces imagínense, ¿puede invitar a cuántas? ¿Verdad? Muy bien. Y vamos a tener una palabra poderosa evangelística. Les vamos a mandar el videíto que ustedes vieron ahora, lo vamos a mandar para que usted con ese videíto invite a sus amigos, a sus vecinos, a todo el mundo, pero no solamente le va a mandar el video, sino que usted lo va a llamar y le va a decir, o cuando habla con él, le va a decir que venga porque vamos a tener algo muy especial. Ahora sí, Marcos 12, 13 dice, mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes, ¡viva Costa Rica! Para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron, maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores hablarán para darle gusto a la gente? Pero Jesús no era de esos. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús le dijo, ¿de quién es esta cara? Y el nombre que está aquí escrito, y le dijeron, del emperador romano. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador
y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Hermanos, hoy quiero hablar acerca de algo que hemos hablado en otras ocasiones, no es la primera vez que se habla acá de eso, pero tenemos que hablar de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y todos sabemos, a estas alturas de la vida, hemos vivido un poquitito como para saber que ningún candidato, ningún partido político o gobierno resolverá todos nuestros problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿O es sorpresa? No, ¿verdad? La Biblia dice que en esos tiempos el ser humano irá de mal en peor, en deterioro, en declive moral. Antes de que Cristo venga, dice que habrá mucha gente engañadora y que el amor de muchos se enfriará y que habrá muchas cosas malas en el mundo. De hecho, solo va a haber un tiempo de paz, pero es un tiempo de paz engañosa antes de que aparezca el anticristo. Entonces, hermanos, no podemos poner nuestra confianza en un líder, en un gobernante, en un partido político. ¿Estamos entendidos con eso? Maldito el hombre que confía en el hombre. No confiamos en brazo de hombre. Amén, hermanos. Bueno, yo no confío ni en mis sombras, así les digo sinceramente. Pero esto no significa tampoco que debemos de ser pasivos y dejar que el diablo corrompa todo. Ay, de por sí ya el mundo está ya peor, no puede estar. Claro que puede estar peor si usted no hace algo. Claro que sí. Nosotros somos llamados a extender el reino de Dios en el mundo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa idea en esta iglesia? Tenemos décadas de estar diciendo esto. Dígale que está la par. Usted es responsable de establecer el reino de Dios en este mundo. Nuestra misión, todos sabemos que es llevar el evangelio a todas las naciones. Nuestra misión no es convertir la iglesia en un comité político, pero cada cristiano debe participar en política siendo luz en donde esté. En su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, si usted es luz, si usted participa tomando decisiones de la comunidad, por ejemplo, si usted sale a votar mañana, usted está haciendo luz, usted está haciendo una fuerza espiritual. Si yo soy el vecino de San Juan de Poás, la vecina de San Juan de Poás, y a mí no me importa que mi comunidad sea un desastre, no me importa que mi comunidad haya delincuencia, no me importa que mi comunidad esté en los montazales por todo lado. ¿Usted piensa que yo estoy siendo luz en mi comunidad? Claro que no. Los seres humanos, hermanos, hemos sido creados para vivir en sociedad. Por eso desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados a estar solos, hemos sido llamados para vivir en sociedad, creados para eso. Todos aquí, por muy individualistas que sean o por muy en su personalidad introvertidos o lo que sea, todos somos seres sociales. Y nosotros, hermanos, al vivir en sociedad, estamos estrechamente relacionados con la política. ¿Por qué? Porque la política es la ciencia de administrar o gobernar la polis. Y la polis en el griego es la ciudad o el estado. Entonces, es imposible que usted diga, yo soy neutral políticamente. Ni pica la leña ni presta el hacha. Eso no es posible. Nadie en realidad es apolítico. Político sí puede ser, pero apolítico no. Aún el que no habla, el que no actúa, el que no vota, el que no se manifiesta, el que no se mete en nada, no dice ni pío, como decimos, esa persona está haciendo política. ¿Cómo esa persona está haciendo política? Porque esa persona está manteniendo el status quo. O sea, si yo llego a la fila del Levi's y yo veo que un adultito mayor ahí ya está a punto de descomponerse, o en el caso de Poás uno se tiene que llevar 2 horas de sol, y yo veo que ese adultito mayor está a punto de descomponerse
y que tal vez fue donde el guarda y el guarda le dijo, no, tiene que hacer la fila igual que todo el mundo, no sé. Créame que si yo no hago nada, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Ah? Yo me quedé callada, yo me volví a ver para el otro lado, yo nada más dije para adentro mía y pobrecillo, ¿verdad? Pero no dije nada, no hice nada. Yo estoy permitiendo que eso se mantenga así, que la injusticia prevalezca, que las cosas equivocadas y negativas prevalezcan. Como un dicho popular dice, el que calla, otorga. Allá por los años 60 hubo un hombre que fue él prácticamente mártir de los derechos civiles en Estados Unidos, que luchó mucho por la igualdad, Martin Luther King, y él dijo esto: lo peor para una sociedad no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Porque la maldad de los malos siempre va a haber malos, siempre va a haber gente, pero qué triste cuando los buenos se quedan callados y permiten y consienten. Dice la palabra de Dios que tanto peca el hacedor como el consentidor. O sea, no es solamente que, ay, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero usted ve el mal y lo permite. Usted también es una persona que está corrompida, que también se ha dejado infectar con la indiferencia, se ha dejado infectar con el porta a mí, como decimos a lo tico. ¿Hay políticos corruptos? Claro que sí. En cada área de nuestra sociedad hay corrupción. En la educación, o a usted nunca le tocó un profesor que fuera medio corrupto. Bueno, tal vez no, qué dicha. Pero claro, habían profesores que tenían preferencias. Eso es corrupción, eso es falta de justicia. Yo personalmente me acuerdo cuando estaba en 7º grado que mi profesor de educación física era una persona de una secta, bueno, de una tipo diferente de doctrina, y él sabía que yo era evangélica. Y solo por eso me agarró entre ojos. Está bien que yo no seré una deportista, pero así como quedarme en educación física, eso era el colmo, ¿verdad? A mis 14 años. No, pero vea, ese señor me hizo la vida a cuadritos. Eso es corrupción. Otra vez me acuerdo que una maestra de uno de mis hijos, mi hijo se llegaba quejando que la maestra le gritaba, que la maestra le hablaba feo, que la maestra... Y nosotros, bueno, ¿será o no será? ¿Será que el chiquito está exagerando? ¿Cómo será, verdad? Y un día nos quedamos en el carro y el aula quedaba en las últimas aulas. Entonces estaban las últimas aulas y estaba la malla. Desde la calle, en el carro donde nosotros estábamos, oíamos todas las ofensas que estaba diciendo esa maestra a grito pelado. Y por supuesto que hicimos algo. En todas las áreas, en las artes, en el comercio, en el gobierno, en la salud, puede haber corrupción. ¿Por qué? Porque hay personas que han alcanzado puestos de autoridad y esas personas están dominadas por demonios. Son personas que solo siguen sus deseos carnales, como dice la palabra del Señor, o que simplemente tienen valores según el sistema mundano, que están quizás dominados por el espíritu de Mamón, que lo único que les interesa es enriquecerse. Entonces sí hay corrupción, no solamente los políticos, o sea, toda persona que tenga autoridad dentro de las mismas familias, papás, tíos, abuelos, que abusan a sus propios hijos, a sus propias nietitas, eso es corrupción. Es una persona que está en autoridad y se aprovecha de su autoridad para someter a una persona vulnerable o a un adulto mayor. ¿Cuál es la obligación entonces, hermanos, de nosotros? Tenemos que salir a votar, tenemos que postularnos para un puesto político. Si usted puede, hágalo. Vean lo que dice Marcos 12:17, dice que Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. En este contexto nosotros vemos dos grupos muy diferentes: los fariseos religiosos
Y por otro lado, los del partido político que daban apoyo a Herodes, que era el emperador romano. Recordemos que los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano, los sometían. Y yo expliqué algo muy importante el miércoles en la oración acerca del sometimiento de los romanos hacia las demás personas, al punto de que no les importaban, ahí no había derechos humanos ni nada de eso. Simplemente tenían obligación de obedecer al imperio romano y a los soldados romanos. Ambos grupos querían poner a Jesús en una situación difícil delante de aquel imperio. Pero en este pasaje que nos enseña, nos muestra que el creyente tiene deberes para con el Estado del cual es miembro. Si usted vive en este país, usted es miembro del Estado de Costa Rica. Y también este pasaje nos enseña que tenemos una obligación para con el reino de Dios al cual le pertenecemos. Esa es nuestra primer obligación. ¿Qué dice Romanos 13? Romanos 13, versículo 1 en adelante. Esto es uno de los versículos menos populares. Porque los seres humanos naturalmente somos rebeldes y no queremos someternos. Romanos 13 dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay una autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Hermanos, Dios es la única entidad, persona que tiene autoridad intrínseca. Todos los demás que tenemos autoridad, un pastor de una iglesia, un policía, un árbitro, un profesor, el padre de familia, todos los demás que tenemos autoridad, tenemos una autoridad delegada. No tenemos autoridad por nosotros mismos, sino que Dios nos ha delegado esa autoridad. Así que, dice Pablo, quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien. ¿Se acuerdan Carajillo uno, verdad? Cuando hacía una torta. ¿Qué sentía usted? Miedo. Miedo a la autoridad de la mamá, del papá, de la abuelita, ¿verdad? Pues aquí dice Pablo el remedio. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien. Y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada. Estamos en el contexto del imperio romano, de los soldados, ¿verdad? Hoy diríamos, no en vano el policía lleva el palo, no en vano, ¿verdad? Los otros llevan una arma, etcétera. La mamá lleva una chancleta, no en vano. Ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Puede ser que aquella autoridad nos salvamos, no se dio cuenta, pero nuestra conciencia, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Se va cauterizando si nosotros hacemos lo malo y lo malo y lo malo y seguimos como si nada. También por esta razón ustedes pagan impuestos, dice Pablo, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. No necesita explicación, ¿verdad? Este pasaje. El Estado existe para administrar justicia y castigar el mal. Y debemos de someternos a la autoridad del gobierno porque Dios estableció esa autoridad. Ahora, hermanos, Daniel capítulo 2, versículo 21, dice que el Dios Altísimo tiene el poder sobre todos los reinos humanos y es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. Eso no quiere decir y no significa
que Dios no nos participe a nosotros. Por eso es que nosotros oramos y por eso es que nosotros votamos. Porque si bien es cierto, al final Dios quita y pone, cuando nosotros oramos, nosotros estamos ejerciendo un poder. Cuando nosotros votamos, estamos ejerciendo un poder. O sea, que Dios hace su parte y usted tiene que hacer la suya. Yo tengo que hacer mi parte. En Génesis, Dios le dice al hombre y a la mujer que deben ejercer dominio sobre toda la tierra. Dice, sojuzgad la tierra y gobernarla. Nosotros podemos ocupar lugares de autoridad en nuestra sociedad. Y claro que cuando votamos por una persona con valores cristianos, como somos nosotros cristianos, alguien que represente nuestros valores, podemos ejercer ese dominio también. Porque los valores y los principios también votan, hermanos. Si usted es una persona que tiene el valor de la corrupción y de la mentira, a usted no le va a importar votar por una persona corrupta y mentirosa, porque más bien le está representando sus valores, ¿verdad? Pero si yo tengo el valor de la honestidad o el valor, yo voy a buscar una persona que realmente me represente. ¿Conozco yo el corazón de esa persona? Solo Dios conoce el corazón de esa persona. Yo oro y le pido al Señor que me dé discernimiento, pero yo personalmente no voy a meter las manos en el fuego por ninguno de ustedes. Casi que ni por mí las meto al fuego, ¿verdad? Menos por una persona que no conozco su vida íntima y su vida privada. Pero yo oro y le pido al Señor que me dé la sabiduría. Somos llamados a orar por los que nos gobiernan. Usted es llamado a orar por sus autoridades, por sus papás, por sus líderes, por sus pastores, por quien gobierna este país. Eso dice 1 Timoteo 2, versículo 2. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Hermanos, Dios te creó como un ser con dignidad. Y por eso es tan importante que las personas que van a gobernarnos sean personas que cuiden la dignidad del ser humano, que peleen por la dignidad de todos los seres humanos, sin hacer ningún tipo de discriminación. A través de la oración nosotros podemos ejercer cambios en la nación. La única manera en que la Biblia respalda el desobedecer al gobierno, oigan esto, ¿cuándo es? Cuando el gobierno nos quiere obligar a hacer algo que Dios prohíbe. O si el gobierno está prohibiendo algo que Dios manda. Ahí nosotros no tenemos que obedecer al gobierno. Hechos 4:19 al 20 dice que Pedro y Juan andaban predicando por todo lado y por eso los agarró la policía, ¿verdad? Los agarraron los soldados y dice que ellos se levantaron, Pedro y Juan, y dijeron: juzguen ustedes mismos. Bueno, no solamente los soldados, sino que hasta los religiosos estaban en contra de que Pedro y Juan predicaran. Pero ellos se levantaron y dijeron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de decir, dijo Pablo y dijo Juan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto y han oído cosas maravillosas de Jesús? Amén. Usted lo haya visto. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto en su vida? Yo lo he visto en mi vida, hermano. Así es que eso es lo que usted no puede dejar de decir, no puede dejar de testificar acerca de eso. Nosotros no podemos caer en el secularismo. O sea, ¿qué es una persona secular? Una persona que tiene eso como una filosofía de vida. Por ejemplo, en países, especialmente en países de Europa, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hace muchos años que yo fui a Francia la primera vez,
vieron qué feo. Porque yo sentía ahí en ese lugar algo espiritual tan fuerte como si el cielo fuera de bronce. Que estábamos en un apartamentito y yo me arrodillaba a orar y yo sentía que nadie escuchaba esas oraciones. Pero lo que pasa es que mucho de la cultura de los franceses es que ellos creen en esto. O sea, ellos creen que decir en lo que usted cree es ofensivo, puede ser ofensivo para otros. Así es que ellos no testifican, si son cristianos no testifican de Cristo, por no ofender. Eso es secularismo. Eso es cuando yo no expreso mi opinión, yo no testifico de Cristo. ¿Por qué? Porque, por no ofender a nadie. Porque piensan diferente. Mejor me quedo callado. ¿Cuántos de ustedes son secularistas? Si usted no dice que usted es cristiano, y no solamente que no lo dice, usted no lo demuestra y usted no testifica lo que Cristo ha hecho en su vida, usted es secularista. Usted es una persona que no da testimonio. Porque no quiero ofender a nadie, porque no quiero que nadie agarre prejuicios contra mí, porque no quiero. ¿Y qué le garantiza a usted que no le van a tomar prejuicio? Nada le garantiza que no le van a tomar prejuicio. Claro que sí nos van a tomar prejuicio. Cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros en la bella Facultad de Ciencias Sociales de los Chancletudos de la UCR, cuando yo venía ahí por un pasillo y ellos estaban en un grupito ahí muertos de risa, decían, ahí viene Raquel, cállense, ya, ¿verdad? ¿Qué estarían hablando? Ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Que si yo llegaba se callaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una conciencia en el ser humano. Y cuando nosotros somos la luz llega a un lugar y alumbra las tinieblas. Y a la gente no le gusta. Entonces la gente te juzga, la santurrona, la que juega de no sé qué, orando ahí, va a la iglesia. Y hay gente que tiene una autoestima tan baja que no toleran eso. Que Dios guarde, alguien lo juzgue, Dios guarde, alguien lo señale. ¿Sabe qué, hermanos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allá en mi pueblo, en Turrialba, a nosotros nos decían los chaquetas. Esos éramos los cristianos evangélicos. Y eso no era un elogio. No, eso era algo despectivo. Porque los primeros misioneros que llegaron allá eran norteamericanos y ellos siempre andaban con saco, con una chaqueta. Entonces por eso, luego todos los discípulos éramos los chaquetas. Pero era algo sumamente despectivo. Nuestros abuelos sufrieron algún tipo de persecución, de discriminación. Yo sé lo que es ser discriminado desde la escuela por ser evangélica. Y así sucesivamente la historia de mi vida, ¿verdad? En el colegio, en la universidad también. ¿Pero qué, hermanos? Aquí estoy, véanme, enterita. Nada pasa. Y si tenemos que llegar al extremo de morir por la cruz de Cristo y por testificar de Cristo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Y Daniel también terminó en el foso de los leones por orar a Dios, cosa que habían prohibido los babilónicos. El imperio babilónico había dicho al emperador, no pueden adorar a otro Dios, solo pueden adorarme a mí. Y Daniel dijo, lo siento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo oraré y oraré a mi Dios. Y por eso lo echaron al foso de los leones. Hermanos, por supuesto que la desobediencia al Estado no involucra violencia ni vandalismo, no, nada de eso. No involucra acciones que contradigan los propios valores cristianos. Porque sabemos que Cristo padeció y fue como un cordero al matadero. No vamos a entrar en contradicción, ¿verdad?, con los valores cristianos o con el orden civil. Pero yo puedo, claro que puedo, ir y hacer una caminata en pro de los valores bíblicos como la familia, como la vida, etcétera. Claro que sí.
Por supuesto que sí. Tenemos que golpear las puertas del Hades como iglesia, hermanos. Y para eso usted tiene que ser valiente, tiene que hablar, tiene que decir, en esto es lo que yo creo. Hay maneras diferentes de amar a Costa Rica, los que decimos que amamos a Costa Rica. ¿Cómo amamos a Costa Rica? ¿Cómo ama usted a su país? ¿Cómo demuestra que la ama? Porque no es de lengua, ¿verdad? No es de la boca para afuera, no. Es orando por Costa Rica. Es evangelizando. Porque entre más personas vengan de las tinieblas a la luz, más fuerza espiritual nosotros tenemos. Más luz, más claridad, menos corrupción va a haber en este país. Ocupando nosotros mismos lugares de autoridad y gobernando con integridad. Desde la autoridad, tal vez que a usted le parezca poquitita o pequeñita, como padre de familia, como esposo, don Douglas, don Rodolfo, Fernando, Héctor, todos podemos desde nuestra casa actuar con justicia, actuar con integridad, actuar de manera correcta, no aprovechándonos del poder, sino, como dice Jesús, sabiendo que hemos sido llamados para servir. Amén. Ese es el gobierno de Jesús. El gobierno de Jesús es gobernar a través del servicio. ¿Cómo amamos a Costa Rica? Ejerciendo nuestro voto por personas íntegras. El voto es el medio por el cual el ciudadano transfiere autoridad y poder a quienes elige para que lo gobiernen o lo representen. O sea, esas personas por las que yo voy a votar mañana, se supone que deben representarme. Yo les estoy dando el poder. Con mi voto, yo les estoy dando el poder. Por eso es que el impacto de una mala elección tiene repercusiones directas sobre nuestro futuro y sobre el futuro de nuestros hijos y el futuro de toda la nación. Si no, díganme ustedes, cuando en las elecciones anteriores hemos votado bien o hemos votado mal y hoy estamos viendo cómo votamos. Porque hoy estamos viviendo las consecuencias de elecciones que hicimos en el pasado. Bueno, yo no estoy hablando aquí individualmente por quién votó usted, porque no lo sé, pero por eso hay que pensar muy bien qué son las decisiones y a quiénes vamos a apoyar. Tenemos que estar informados nosotros, hermanos, sí, claro, en asuntos políticos, sociales y económicos, pues no seremos, ¿verdad?, expertos en todo esto, pero sí tenemos que desarrollar criterio para evaluar al gobierno, sus políticas. ¿A la luz de qué? ¿A la luz de qué usted evalúa todo en esta vida? ¿Ah? A la luz de la palabra, de los principios de la palabra de Dios, porque ese es nuestro colador en la vida. A la luz de la justicia, a la luz de la libertad religiosa, a la luz de la protección de la vida como sagrada, los valores de la preservación de la familia, los buenos valores, la honestidad, la integridad, la responsabilidad personal, la persona que rinde cuentas, no que sale huyendo de un país, sino que da la cara, que rinde cuentas. Eso es responsabilidad de todos. Rendir cuentas es un principio del reino de Dios. Yo, como pastora, rindo cuentas a una junta, a un equipo de gobierno. Y aquí están los hermanos del equipo de gobierno que saben que yo todo casi prácticamente se los comunico. Que le dimos un espacio allá en el contenedor al equipo de Corona de Honor, ya de una vez, ¿lo saben o no lo saben? Y eso apenas sucedió antier, un día de estos, ellos ya lo saben. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas. Hay un contador que lleva todo porque hay que rendir cuentas también de lo económico. Hay que dar un informe al gobierno anualmente. El que no quiere rendir cuentas, hermanos, es por algo. Si una persona se anda escabullendo, mire, si un líder de un ministerio anda ahí que no le quiere ver, no me quiere ver a mí la cara, que no me contesta los mensajes, algo no anda bien.
¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en transparencia y en luz, nosotros rendimos cuentas. Eso es un principio del reino de Dios. O ustedes tienen empleados, los que tienen empleados que nunca le rinden cuentas. Usted nunca llega y le pregunta, mira, ¿y cómo estuvo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con aquel cliente? Ay, no me pregunte, a mí no me gusta que me anden preguntando. Perdón, o sea, tiene que rendir cuentas. ¿Cuántos en la casa rinden cuentas? Si llegaron un poquito más tarde, ay, no me pregunte, a mí no me gusta que me estén preguntando en qué gasté la plata y a qué horas llegué y por qué. Bueno, pero de ahí, ¿cómo es eso? No, usted tiene que rendir cuentas. En la casa hay que rendir cuentas. En el trabajo hay que rendir cuentas. Aquí en esta iglesia, Carlitos me rinde cuentas. Miguel me rinde cuentas. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, ¿quién es responsable? La autoridad es responsable. Los gobernantes tienen que rendir cuentas. Tenemos que tener, y esos gobernantes tienen que tener respeto por la ley, por la autoridad, respeto y temor de Dios. Porque al final el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tienen que tener respeto por la verdad también. Hermanos, nuevamente, pensar que todos los males de un país se pueden solucionar por medio de instituciones políticas y de un buen gobierno y ahora sí nos va a sacar de toda la pobreza, eso es idolatría. No, eso es una utopía, eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que la raíz de los problemas de nuestra sociedad es una raíz espiritual, en primer lugar. Si no hay un cambio en el corazón de una persona, esa persona ¿cómo va a actuar? Mire, esto es ciencia básica en psicología. Del corazón, dice Jesús, bueno, yo digo en psicología porque así lo enseño yo a mis pacientes, ¿verdad? Del corazón sale lo que yo pienso, sale lo que yo siento, sale lo que yo actúo. Y Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, la corrupción, dice, todo sale del corazón. Entonces, la raíz de lo mal que está un país es una raíz espiritual. Por eso tenemos que orar, hermanos. Por eso tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede hacer una obra transformadora en nuestros gobernantes. No es el Estado no puede transformar a este país. El reino pleno va a ser hasta que Jesucristo venga, hermanos. Hasta que Cristo venga, entonces sí, ahí el Señor va a gobernar, gloria al Señor. Ahí va a gobernar y ahí va a haber justicia. Ahí va a haber justicia social. Ahí va a haber realmente como debería de ser nuestra sociedad, porque el Rey de Reyes va a gobernar. Amén. Pero hermanos, si llegan a los poderes ejecutivo, legislativo, a las municipalidades, gente con integridad, la nación va a ser bendecida. Amén. Eso dice la palabra del Señor y ahorita lo vamos a leer. Un verdadero cristiano no busca poder por medio de la política, busca justicia. Para que lo tuiteen, lo pongan en Facebook. Un verdadero cristiano no busca poder por medio de la política, busca justicia. Un buen candidato, un buen político no busca poder por medio de la política, busca justicia. Busca que se establezca la justicia. Los cristianos debemos ser sal y luz en esta tierra y tratar de efectuar esos cambios justos en nuestra cultura a través del proceso político también. Este 6 de febrero, hermanos, o sea, ¿cuándo? Mañana. Su voto, ¿qué va a significar? Va a significar quién lo representa a usted, quiénes reflejan sus valores y sus principios y en qué Costa Rica usted quiere vivir. ¿Cuál es la Costa Rica que usted quiere? Dice Proverbios 29, cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan,
la gente sufre. ¿Cuánto sufrimiento hay en nuestro país? ¿Cuánto sufrimiento hay en muchos países en este momento de América Latina y de otras partes del mundo por causa de gobernadores malvados? Malvados. Algunas preguntas, a ver, ahí se las dejo, nada más se las voy a tirar rápidamente. Algunas preguntas que podemos usar para evaluar a un candidato político, ya sea a la presidencia o a la diputación, lo que sea. ¿Teme a Dios? Número 1. ¿Teme a Dios? Eso es fácil de verse. Una persona que habla con soberbia, ¿verdad? Usted dice, esta persona, ¿verdad? Es el Señor sábelo todo. ¿No parece? Que crea que hay un Dios. Número 2, bueno, algunos abiertamente dicen que no creen en Dios. Número 2, respeta los principios éticos y morales del cristianismo. Nuestra nación, gracias a Dios, se define todavía como una nación cristiana. Esta no es una nación musulmana. Esta no es una nación secular. Esta no es una nación, no somos cristianos. Entonces nuestros representantes deberían de ser cristianos. Tiene una vida familiar ejemplar. 4, administra sabia y transparentemente el dinero. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 5, estará preparado para cumplir su función política. Qué lindo cuando escogieron a Daniel y a sus amigos, dice que ellos eran capaces, eran muchachos, pero eran inteligentes, perspicaces, gente que tenía conocimiento, sabiduría. Número 6, ¿ha hecho algo bueno por el país, por la provincia, por el cantón? Número 7, ¿ha respetado las leyes de la República? 8, ¿tiene un plan de gobierno o de trabajo viable? 9, ¿cumple sus promesas? 10, ¿lo acompañan personas honradas y preparadas que puedan contribuir con el país? ¿Sí o no? Bueno, nada más es para que pensemos.